Antes de sumergirnos en esta historia tranquila del pasado, te invito a apoyar este canal. Si disfrutas de viajes lentos por los rincones más oscuros y olvidados de la historia, puedes dejar un me gusta, suscribirte y compartir este video. Así ayudamos a que más personas encuentren un refugio para desconectar, descansar y quizá aprender algo nuevo antes de dormir. Durante los últimos días de abril de 1945, mientras el mundo seguía temblando bajo el eco de explosiones, tanques y alianzas quebradas, una figura omnipresente en la historia del siglo XX simplemente dejó de hablar. Ya no hubo más discursos, ni arengas, ni fotografías. Solo una puerta de acero cerrada y un silencio cada vez más espeso, roto apenas por pasos apagados, relojes que ya no marcaban nada y una atmósfera cargada de polvo, humo y resignación. Bajo la superficie de Berlín, a varios metros bajo tierra, la rutina se volvió cada vez más monótona, casi ritual. Y ahí, en el búnker más infame de la historia moderna, se vivieron días lentos, pesados y absurdamente cotidianos. Fue allí donde la figura de Adolf Hitler se fue apagando, no entre gritos ni explosiones, sino entre susurros, discusiones domésticas y listas de suministros que ya no llegaban. En este video, recorreremos esos últimos días del Tercer Reich, desde una perspectiva inusual, sin dramatismos ni giros de guión, sino como si estuviéramos sentados en una habitación con aire enrarecido, escuchando cómo cruje el concreto bajo tierra mientras todo se derrumba arriba. Veremos qué comían, cómo dormían, qué hacían para matar el tiempo, qué se decía y qué se evitaba decir. Una historia tranquila, casi insoportable por su lentitud, ni brillos que se colaran por rendijas, ni canto de pájaros que avisaran el comienzo del día. Solo una secuencia de sonidos mecánicos y luces artificiales que se mantenían encendidas sin cesar, zumbidos tenues, pasos contenidos, puertas metálicas que se cerraban con un clic amortiguado. Quienes dormían en aquellas habitaciones de concreto más celdas que dormitorios, solían abrir los ojos ya agotados, no por la jornada, sino por el encierro, por la repetición. El colchón bajo la espalda era delgado y tosco. Las mantas, ásperas y siempre con ese olor entre humedad y desinfectante. Algunos tenían almohadas, otros improvisaban con ropa enrollada. El techo, bajo y agrietado en partes, devolvía el murmullo apagado de voces lejanas. A veces, si se hacía silencio absoluto, podía escucharse un estruendo lejano, sordo, como el lamento de un mundo que se derrumbaba sobre sus cabezas. Cada despertar era un recordatorio. Aún estaban allí abajo. Los primeros movimientos eran lentos, casi rituales. Vestirse con ropa ya usada, buscar el calzado entre los rincones, atarse los cordones con gesto cansado. Nadie se apresuraba. Nadie tenía a dónde ir. Algunos ocupaban los baños con rapidez, otros esperaban su turno sentados en la cama, revisando papeles, encendiendo un cigarro o simplemente mirando el suelo. La higiene se volvía un esfuerzo consciente. El agua escaseaba. Las duchas eran breves y frías. El jabón olía fuerte, como medicina. No había toallas suficientes, y muchos compartían peines, espejos y hasta maquinillas de afeitar. Algunas mujeres trataban de mantener su peinado, de aplicar un poco de color a sus mejillas. Un acto de rutina que les devolvía algo de control. La cocina del búnker no era un lugar de aromas agradables. La comida era sencilla, repetitiva. Hitler seguía su dieta vegetariana, por lo que se preparaban platos con arroz, papas, zanahorias cocidas. Para los demás, latas, pan duro, margarina rancia. Algunos oficiales comían de pie, otros en silencio, junto a mesas sin mantel. El sonido de cucharas golpeando contra platos metálicos era constante. Nadie pedía más. Nadie se quejaba. Durante el desayuno, solían escucharse partes de guerra en una radio colocada sobre una estantería. La voz del locutor era monótona, cargada de eufemismos. Se combate con valentía en las afueras, decían. El enemigo encuentra resistencia tenaz, pero todos sabían. Berlín estaba rodeada.
Las líneas telefónicas eran cada vez más erráticas. Algunos intentaban enviar mensajes. Pocos recibían respuesta. El día transcurría como una repetición del anterior. Se realizaban tareas menores, limpieza de pasillos, organización de documentos, revisión de informes que ya no cambiaban nada. Algunos escribían cartas que nunca saldrían del búnker. Otros releían las mismas páginas de libros traídos por costumbre. El humo del tabaco llenaba los espacios. Las ventanas inexistentes hacían que el aire, aún con ventilación, pareciera viciado. Los pasillos eran un mundo en sí mismos. Gente caminaba de un extremo a otro sin destino. Algunos memorizaban los patrones del suelo. Otros hablaban solos, repitiendo frases como para convencerse de que aún existía un mañana. De vez en cuando se encontraban con una mirada, un gesto, un saludo apenas esbozado. Eva Braun trataba de mantener algo de vida social. Organizaba sesiones de cine, servía café aguado, comentaba trivialidades, había traído perfumes, libros ligeros, incluso algunos vestidos. Caminaba por el búnker como si fuera un apartamento más de la Cancillería. Su presencia era, para muchos, desconcertante. A veces reía, otras simplemente observaba a los demás como desde otro mundo. Por las tardes, el ritmo bajaba aún más. Quienes no tenían tareas concretas se entregaban al tedio. El médico de cabecera del Führer, por ejemplo, repasaba notas clínicas. Algunos soldados se recostaban en cualquier rincón. Se escuchaban partituras suaves en un gramófono, principalmente Wagner o piezas de piano. Era música que flotaba en el aire, sin destinatario, una especie de consuelo sonoro. Hitler, por su parte, seguía su rutina sin grandes alteraciones. Se reunía con sus ayudantes en una sala de mapas. Hablaban de divisiones que ya no existían, de maniobras imposibles. Observaba los planos con atención fingida. Daba órdenes que nadie cumplía. Su mirada estaba fija, sus movimientos más lentos. Su cuerpo empezaba a reflejar la derrota mucho antes que sus palabras. Al caer la noche, si es que eso significaba algo, allí se intentaba cenar. Sopas aguadas, algo de pan, algún trozo de fruta. Algunos hacían turnos para usar los baños. Las camas se ocupaban de nuevo. El ciclo comenzaba otra vez. Pero antes venía la espera, de un sonido distinto, de una noticia esperanzadora, de algo que rompiera la monotonía. Pero nada cambiaba. Solo el silencio parecía crecer, día a día, como una niebla espesa que se adhería a los muros. A veces, alguien rompía a llorar en silencio. Nadie preguntaba por qué. Nadie ofrecía consuelo, porque todos sabían. Y así, el búnker seguía latiendo con un pulso lento, como un corazón enterrado, aferrado a una vida que ya no existía en la superficie. La rutina dentro del búnker tenía una cualidad hipnótica, como si todos sus habitantes se deslizaran por un carril invisible de repeticiones diarias. Nadie cuestionaba las órdenes, pero tampoco las cumplía con entusiasmo. No había castigos, no había recompensas, solo un leve sentido de permanencia, de estar todavía ahí, y eso bastaba como medida de estabilidad. A media mañana, muchos de los presentes recorrían los mismos corredores una y otra vez, como si eso les permitiera despejarse. Se sabía que en la superficie la ciudad estaba siendo arrasada, pero allá abajo los relojes marcaban la hora sin propósito, y las pisadas eran lo único que rompía la monotonía. Algunos oficiales se reunían en habitaciones improvisadas como oficinas, donde los muebles crujían y las paredes sudaban humedad. Había mapas, pero no estrategias. Quedaban pocas líneas de defensa y la información llegaba distorsionada, tardía o simplemente era ignorada por conveniencia. El mobiliario era austero. Mesas de madera mal lijadas, sillas pesadas, escritorios apenas organizados con documentos que ya nadie leía. La decoración del búnker era inexistente, salvo por algunos cuadros que Eva Braun o el propio Hitler habían decidido conservar. Paisajes alpinos, retratos viejos, eran intentos vagos de humanizar aquel refugio de hormigón, de recordar que hubo un tiempo de luz natural, de aire fresco, de árboles. A pesar del encierro,
Ciertos gestos intentaban preservar jerarquías. Las comidas de Hitler, por ejemplo, eran preparadas con especial atención. Su cocinera personal, la joven Constance Mansiarly, se encargaba de elaborar platos que pudieran complacer su frágil estómago y su aún más frágil estado de ánimo. Puré de patatas con zanahorias, sopas de sémola, manzanas hervidas, alimentos suaves, sin condimentos fuertes, servidos en vajilla sencilla pero limpia. Mansiarly intentaba mantener la compostura, aunque su rostro denotaba un cansancio profundo, igual al de todos. La presencia de niños en el búnker, como los hijos de Joseph y Magda Goebbels, añadía una capa de irrealidad aún mayor. Vestidos con ropa impecable, peinados con esmero, jugaban en silencio por los pasillos. No gritaban, no corrían. Se les había enseñado a comportarse como si no estuvieran allí, como si su inocencia no desentonara con la gravedad del lugar. Magda los acompañaba, siempre sonriente, como si se tratara de un domingo en casa. Era un teatro difícil de sostener, pero todos participaban de él. El olor a electricidad recalentada impregnaba el ambiente. A veces, una lámpara parpadeaba brevemente, y durante esos instantes de sombra momentánea, algunos retenían el aliento. El generador funcionaba sin pausa, pero todos sabían que no duraría eternamente. Se escuchaban sus vibraciones en el fondo de cada conversación, como un recordatorio de la fragilidad tecnológica que sostenía aquel universo subterráneo. Las visitas eran escasas. Los mensajeros que aún podían llegar desde el exterior lo hacían con rostros desencajados, cubiertos de polvo, con ojos que tardaban minutos en adaptarse a la penumbra del búnker. Traían informes breves, solicitudes de órdenes o simplemente silencio. Muchos no regresaban. Se decía que algunos desertaban apenas salían de nuevo a la superficie. Otros simplemente desaparecían entre los escombros. Las noches eran más densas, más cargadas de ansiedad. Aunque el interior del búnker mantenía una temperatura constante, la sensación de frío aumentaba con el paso de las horas. El hormigón absorbía las emociones y las devolvía en forma de ecos. A menudo se escuchaba cómo alguien se levantaba de su litera, caminaba hasta la cocina, servía agua en un vaso y bebía en silencio. O cómo una pareja discutía en voz baja detrás de una puerta, o cómo se rasgaba una hoja de papel. Quienes escribían lo hacían con trazo apretado. No quedaba mucho papel. Algunos usaban el reverso de informes militares, otros reutilizaban sobres. Las cartas rara vez eran enviadas, pero escribían igual. Era una forma de conservar el pensamiento, de fingir continuidad, de hablarle a alguien más allá del muro de concreto. La enfermería improvisada consistía en una habitación estrecha, con una camilla de hierro, algunos frascos de medicamentos y vendas reutilizadas. El doctor Ludwig Stomfeger recorría el lugar con expresión contenida. Atendía dolencias menores, tensiones musculares, agotamiento, migrañas. Pero su verdadera preocupación no era la salud física. Era el deterioro emocional que se extendía como una neblina entre todos. A veces, el propio Hitler lo llamaba para conversar. No sobre medicina, sino sobre la situación. Preguntaba por el estado de ánimo del grupo, por la lealtad de los más jóvenes. Se decía que en esas charlas su voz era más suave, incluso melancólica. Pero luego, al salir de la habitación, se recomponía. Caminaba erguido, como si aún llevara el peso del Estado sobre los hombros. Y aún así, bajo todo ese ritual, había un trasfondo de espera. Todos esperaban algo, un mensaje final, una decisión, una rendición o una fuga. Algunos albergaban la fantasía de escapar en avión, de ser capturados por los estadounidenses antes que por los soviéticos. Otros simplemente querían dormir y no despertar. Había quienes evitaban mirar los relojes, quienes no comían, quienes hablaban en sueños. El búnker comenzaba a parecerse más a una sepultura que a un refugio. Las paredes, testigos mudos, empezaban a absorber no solo el humo del cigarro y el vapor de los alimentos, sino también los pensamientos reprimidos, los arrepentimientos callados, las preguntas que nadie formulaba. ¿Cómo se había llegado hasta ahí? ¿Qué quedaba por hacer? ¿Quién tendría la última palabra? Pero esa palabra aún no llegaba.
Uno de los espacios más transitados del búnker, aunque raramente mencionado, era la sala de comunicaciones. Allí, entre cables tensos, aparatos de radio y máquinas de cifrado, un pequeño grupo de operadores intentaba mantener algún vínculo con el mundo exterior. El teletipo zumbaba con intermitencia, escupiendo mensajes cortos, algunos codificados, otros completamente inútiles. Las noticias eran, la mayoría de las veces, desalentadoras: ciudades perdidas, unidades que ya no respondían, aliados que se retiraban sin aviso. Pese a ello, los operadores seguían su labor como si aún tuviera sentido. Uno de ellos, un joven de poco más de 20 años, escribía con pulcritud cada informe recibido. Su cuaderno estaba lleno de mensajes que nadie leería más allá de esa sala. Usaba una estilográfica que limpiaba con esmero, como si en ese acto rutinario estuviera resistiendo al derrumbe general. A veces leía en voz baja, para sí mismo, tal vez por costumbre, tal vez por no sentirse solo entre las máquinas. A unos metros, la sala médica acumulaba tensión, no por el volumen de pacientes, sino por las preguntas que nadie hacía. Se murmuraba que algunos medicamentos estaban siendo apartados, que ciertos frascos no estaban en el lugar habitual. El doctor Stumpfegger se mostraba reservado, pero más de uno notaba cómo sus manos temblaban ligeramente al buscar un frasco o al anotar una dosis. Nadie lo confrontaba. Era como si todos compartieran un pacto tácito de no mencionar lo inevitable. En otra ala del búnker, la biblioteca improvisada ofrecía un refugio para quienes aún podían concentrarse. Había una selección limitada de volúmenes: historia, filosofía, novelas. Algunos ejemplares estaban anotados al margen. Otros mostraban marcas de páginas revisitadas una y otra vez. Se leía en silencio, bajo lámparas de escritorio que proyectaban sombras largas. El pasar de las hojas se mezclaba con el zumbido eléctrico, componiendo una banda sonora de quietud inquietante. Las conversaciones, cuando surgían, eran tenues, casi murmuradas. Se hablaba del pasado más que del presente, de lugares antes visitados, de familiares lejanos, de veranos tranquilos. Era una nostalgia que evitaba el dolor directo, una forma de esquivar la realidad. Nadie hablaba de lo que ocurría afuera. Era como si el búnker flotara en otra dimensión, donde la historia aún no había llegado del todo. En este clima, incluso los gestos más sencillos adquirían peso simbólico. Compartir un trozo de pan, prestar una manta, ceder el turno en el baño, eran actos mínimos de humanidad que, en un contexto tan tenso, se volvían significativos. Algunos escribían pequeñas notas y las dejaban en las puertas, con frases simples. Gracias por el libro. Hoy necesitaba esa canción. Resiste. Eva Brown, por su parte, se aferraba a su rutina con obstinación. Por las tardes se colocaba su mejor vestido disponible. Se peinaba con esmero. Se perfumaba con una fragancia que contrastaba con el aire viciado del entorno. Luego caminaba por el búnker como si estuviera en un salón de baile invisible. Algunos la evitaban. Otros la miraban con una mezcla de extrañeza y admiración. Ella, sin embargo, parecía no notar esas miradas. Su mundo era otro, más simbólico, más construido por la voluntad que por los hechos. Los soldados de la escolta personal se mantenían firmes, pero la tensión era visible. Sus rostros estaban más delgados, su postura más rígida. A veces se reunían en pequeños grupos para fumar, intercambiar opiniones en voz baja, repasar instrucciones. El protocolo se seguía como si aún tuviera sentido. Los saludos, los informes, las revisiones de rutina, todo se mantenía. Porque perder ese orden habría sido admitir que el final estaba cerca. En algunas noches se organizaban partidas de cartas. Se usaban barajas gastadas en una mesa improvisada cerca de la cocina. Las apuestas eran mínimas: una galleta, un cigarro, un turno de limpieza. Las risas eran escasas, más por cortesía que por diversión, pero servían para mantener la mente ocupada, aunque fuera por una hora. Nadie hablaba del día siguiente. Nadie planeaba nada. La sensación térmica, aunque constante, se volvía más opresiva.
El cuerpo sudaba con lentitud, sin frescor que lo aliviara. Las paredes exudaban humedad. En algunas esquinas se formaba moho, rápidamente limpiado por quienes aún se encargaban del mantenimiento. Se usaban trapos, desinfectante, cubos de agua tibia. Una limpieza silenciosa, como un intento por borrar la decadencia. Los sonidos del exterior eran cada vez más cercanos. Explosiones sordas, derrumbes, ráfagas. En ocasiones las lámparas parpadeaban brevemente y el silencio se intensificaba. Todos miraban al techo, como si esperaran que el concreto cediera, pero luego todo se estabilizaba de nuevo y se retomaba la rutina, como si nada hubiera pasado. Y así, día tras día, el tiempo se deshacía en fragmentos idénticos. Lo que ocurría en el mundo ya no llegaba con claridad. Solo quedaban los gestos, los hábitos, las pequeñas decisiones que mantenían una apariencia de continuidad. Nadie sabía cuánto tiempo más podrían resistir allí abajo, pero por ahora seguían respirando, caminando, esperando. Las horas más difíciles eran, sin duda, las que rodeaban la medianoche, cuando incluso los más ocupados no podían seguir fingiendo tareas. Cuando el cuerpo, aunque agotado, se resistía a descansar en ese lugar que parecía tan lejos del sueño verdadero, porque dormir en el búnker no era dormir, era flotar entre ruidos, pensamientos inquietos y un leve presentimiento de colapso. Muchos no se acostaban de inmediato. Permanecían sentados en silencio, frente a las paredes desnudas o cerca de una lámpara débil. Algunos leían por inercia, pasando las páginas sin absorber nada. Otros escribían cartas que no tenían destinatario, o simplemente se quedaban observando sus propias manos, como si esperaran una señal de que aún eran reales. Había quienes rezaban, en voz baja, casi sin mover los labios, pequeñas plegarias al borde del insomnio. Nadie se burlaba de eso, nadie lo interrumpía. Era un gesto tan humano como necesario, algo que conectaba a esas personas con una vida anterior, más simple, donde el miedo aún podía enfrentarse con fe. Los guardias hacían rondas cortas, con pasos que apenas resonaban sobre el suelo. Sus linternas iluminaban fugazmente los rincones, no por seguridad real, sino por costumbre. A veces intercambiaban palabras rápidas. ¿Todo bien? Sí, lo mismo que siempre. Y seguían caminando. Algunos se detenían brevemente frente a ciertas puertas, como si esperaran oír algo al otro lado. Nunca lo decían. En una de las salas menos transitadas, se había instalado una pequeña mesa con juegos de mesa. Damas, ajedrez, dominó. Las piezas estaban gastadas. Algunas faltaban. Se improvisaban con botones, fichas marcadas a mano. Era un pasatiempo que pocos disfrutaban, pero que aún ofrecía una ilusión de normalidad, de estrategia, de elección. Las velas empezaban a escasear. Se encendían solo en momentos puntuales, en la habitación de Hitler, en reuniones privadas, o cuando fallaban brevemente los generadores. Su luz oscilante le daba al búnker un aire más espectral. Las sombras se alargaban, se superponían. Los rostros parecían más envejecidos, más sinceros. En uno de los pasillos, un antiguo piano vertical permanecía contra la pared, cubierto con una tela gruesa. Había sido traído mucho antes del cerco, cuando aún se creía que aquel búnker sería solo un refugio temporal. A veces, alguien lo descubría, limpiaba suavemente el polvo y tocaba una melodía sencilla. Pocas notas, lentas, sin aplausos, solo la música flotando sin destinatario. El olor a queroseno, a tabaco, a metal oxidado, se mezclaba con otros más suaves. El perfume de Eva, el jabón de afeitar de un teniente, la humedad de los libros, la grasa de las armas que aún se limpiaban por rutina. Era un collage de aromas que se adhería a la ropa, al cabello, a los sueños. Nadie lloraba en voz alta, no porque no hubiera tristeza, sino porque esa emoción se había vuelto íntima, callada. Las lágrimas sí llegaban, lo hacían en la soledad de una litera, o mientras se miraba el fondo de una taza vacía. Era más común ver miradas perdidas, ojos que no enfocaban nada,
pupilas dilatadas por la tensión constante. Y sin embargo, en medio de esa opresión, había gestos de ternura inesperada. Un pañuelo dejado bajo una taza, una manta compartida, un comentario amable sin motivo. Pequeñas luces en un mundo de penumbra. Eran esas acciones las que mantenían a flote el ánimo, aunque fuera por unos minutos. Cada tanto, se escuchaba una detonación más cercana. El techo vibraba apenas. Algunos miraban hacia arriba. Otros seguían leyendo. Ya no era pánico lo que recorría el cuerpo, sino resignación. Una aceptación serena de que el mundo, tal como lo conocían, se estaba terminando. Pero aún no hoy, aún no esta noche. En la habitación de Hitler, el ambiente era más contenido. Su cama era estrecha, con una manta doblada al pie. Tenía un escritorio con pocos papeles y una lámpara de brazo. A su lado, una perra pastor alemán, Blondie, lo acompañaba en silencio. A veces se oía su respiración tranquila. Era, en cierto modo, el único ser del búnker que parecía dormir profundamente. Los días no terminaban, simplemente se desvanecían. No había una hora para dormir ni una para despertar, solo ciclos de actividad y espera, de ruidos lejanos y pausas profundas. Y mientras tanto, la vida bajo tierra seguía su curso lento, casi imperceptible, como si el tiempo se hubiera congelado en un suspiro interminable. La convivencia forzada, durante tantos días seguidos en ese espacio cerrado, dio lugar a vínculos extraños. No eran amistades, tampoco alianzas. Eran simplemente conexiones silenciosas, sostenidas por la repetición. Sabías que tal persona pasaría a tal hora por el pasillo, que alguien dejaría siempre su taza al lado del lavamanos, que otro bostezaría 3 veces antes de dormir. Esos patrones, casi invisibles, se volvían anclas mentales para no perder por completo el juicio. Se hablaba poco, pero se escuchaba todo. La pared entre habitaciones era delgada. Si alguien lloraba, se notaba. Si alguien discutía, también. Los suspiros, los murmullos, los roces de tela eran señales que llenaban el aire. El silencio no era ausencia de sonido, sino su forma más densa, y cada cual aprendía a navegarlo con respeto. En el cuarto de mantenimiento, un viejo sargento se encargaba de las reparaciones básicas. Revisaba las bombillas, el generador, los filtros de aire. No hablaba mucho, pero conocía cada rincón del búnker mejor que nadie. A veces le pedían consejos sobre cosas pequeñas, cómo hacer funcionar una radio portátil, cómo arreglar una cerradura atascada. Su presencia era discreta pero reconfortante. Un hombre que aún tenía una función clara, aunque el mundo se desmoronara. El contacto físico era raro, medido. Los apretones de manos se habían vuelto menos frecuentes. El cansancio y la tensión hacían que cada cual protegiera su espacio personal. Aún así, en momentos de extrema ansiedad, alguien podía posar brevemente una mano en el hombro del otro, sin palabras, solo eso. Un gesto simple que, bajo tierra, valía tanto como una carta desde el frente. Los relojes de muñeca marcaban horas que ya no coincidían con nada. Algunos se atrasaban, otros se adelantaban. Nadie corregía a nadie. El tiempo era una invención, una ilusión que solo servía para fingir estructura. El ciclo real lo marcaban los informes militares, las comidas y las pocas reuniones de Hitler con su círculo. Todo giraba en torno a esos eventos, por pequeños que fueran. Uno de los rituales más comunes era el afilado de navajas, un acto mecánico, lento, que muchos realizaban sin necesidad inmediata. El sonido del metal contra la piedra era hipnótico. Se hacía en silencio, a menudo mientras se pensaba en otra cosa. Algunos decían que ese acto les recordaba que aún tenían control sobre algo, aunque solo fuera una cuchilla. En la sala de mapas, los oficiales seguían moviendo pequeñas figuras sobre los planos. Algunos lo hacían con convicción, otros con desgano. El mapa estaba cubierto de alfileres, marcadores, rutas tachadas. Hitler pasaba largos ratos frente a ese mar de líneas, como si aún pudiera cambiar el curso de la guerra con un gesto.
A su alrededor sus asistentes asentían. Ninguno contradecía. El respeto se había transformado en inercia. A veces se recibían informes falsos, optimistas, redactados para calmar la atmósfera. Nadie los creía, pero tampoco los desmentía. Eran parte del guión que todos actuaban. Hablar de contraataques milagrosos, de tropas inexistentes, era un alivio momentáneo, como leer una novela cuyo final se conoce, pero que igual se disfruta por su ficción. En la cocina, los alimentos eran cada vez más escasos. La cocinera usaba trucos para rendir las porciones. Más agua en las sopas, pan rallado en las mezclas, porciones más pequeñas. Nadie reclamaba. Comer se había vuelto un acto de presencia más que de nutrición. El sabor ya no importaba, solo el gesto, solo el ritual. Eva Braun, en medio de todo, mantenía una cierta calma en su forma de estar. Leía revistas antiguas, escribía cartas sin dirección, escuchaba música en su tocadiscos personal. A veces se maquillaba con dedicación, como si cada detalle contara. Su dormitorio era el único con algún intento de decoración, flores secas, una colcha bordada, fotografías antiguas. Era como un pequeño refugio de otro mundo. Hitler la visitaba en ciertos momentos del día. Se sentaban juntos en silencio. Él le hablaba de cosas pequeñas, recuerdos, animales, arte. No mencionaba la guerra, no hablaba del presente. Ella lo escuchaba sin intervenir mucho. En esas escenas había una extraña ternura, ajena al resto del ambiente. Dos personas compartiendo un final anunciado sin nombrarlo. Los niños, los hijos de los Goebbels, seguían su rutina como si vivieran en otra realidad. Dibujaban con lápices de colores, jugaban a las cartas, escuchaban cuentos. No sabían, o al menos fingían no saber, lo que ocurría. Los adultos evitaban mirarlos por mucho tiempo. Su presencia recordaba demasiado lo que estaba en juego, lo que se perdería. Con el paso de los días, algunos empezaron a marcar la pared de sus habitaciones con pequeños trazos, una línea por día. Otros hacían cuentas mentales, repasando fechas. ¿Cuántos días llevaban allí? ¿Cuántos más podrían durar? Las respuestas nunca eran claras. El tiempo no era una línea, sino un círculo del que no podían salir. Los sueños eran confusos, entrecortados. Muchos soñaban con espacios abiertos, con luz natural, con el mar. Otros soñaban con cosas más oscuras, persecuciones, traiciones, gritos. El insomnio era común. Algunos tomaban pastillas, otros se mantenían despiertos hasta que el cuerpo no podía más. Dormir era una forma de huir, pero también una rendición. Y a pesar de todo, había una extraña sensación de pertenencia, como si el búnker, con todas sus limitaciones, fuera ya una especie de hogar, de último refugio. Allí se sabía qué esperar. Allí todo estaba contenido. Afuera, en cambio, solo quedaba el caos, la incertidumbre, el fin. Así terminaba cada jornada, con la tenue luz de una lámpara, con una taza vacía, con el zumbido sordo del generador, con el eco de pasos que se alejaban y el suspiro de alguien que apagaba una radio. En ese mundo subterráneo, donde la historia había hecho una pausa, la vida seguía, lenta, repetitiva, irreal, pero seguía. El rostro de Hitler en abril de 1945 no se parecía en nada al de las fotografías que inundaron la propaganda durante más de una década. Aquella expresión firme, los gestos marcados, la presencia enérgica, todo eso se había desdibujado. Quedaba un hombre encorvado, de caminar corto, con el rostro cetrino y una mirada que oscilaba entre la lucidez y la evasión. Pasaba la mayoría del tiempo en su pequeña sala privada, a metros de su dormitorio. Era un espacio de paredes gruesas, casi sin decoración, salvo por un retrato de Federico el Grande y un par de mapas de Alemania Central. Allí recibía a sus asesores, a veces a sus secretarios, otras a sus oficiales. La atmósfera era tensa, pero no agresiva. Las reuniones ya no eran centros de decisión, eran monólogos. Hitler hablaba,
Sus subordinados se escuchaban. Tenía la voz más baja que de costumbre. En ocasiones sus frases se detenían a la mitad, como si su mente se alejara por un instante. Aún así, seguía exigiendo informes. ¿Cuántos tanques quedaban? ¿Qué rutas estaban bloqueadas? ¿Cuántos soldados resistían en los suburbios? Nadie le decía con franqueza que todo estaba perdido. En lugar de eso, se hablaba en condicional. Si las divisiones del norte avanzan, si se retoma contacto con Venk, si los soviéticos frenan en tal punto. Pero esas frases eran huecas. Incluso los que las pronunciaban sabían que no eran más que fórmulas para evitar el abismo. Quienes más tiempo pasaban con él eran sus dos secretarias personales, Gerda Christian y Traudl Junge. Jóvenes, disciplinadas, solían escribir al dictado, tomar notas de cartas que nunca se enviarían, o acompañarlo en las pausas entre reuniones. En esos momentos, Hitler se mostraba más humano, incluso amable. Hablaba de Perros, de su infancia, de los libros que había leído de joven. Sus ojos se suavizaban ligeramente, como si se le escapara algo de aquella otra vida que alguna vez tuvo. Con ellas compartía silencios largos. A veces las invitaba a cenar y durante la comida, que seguía siendo vegetariana, evitaba completamente mencionar la guerra. Hablaba del pasado, de música, de ópera. No había risas, pero sí una cierta calma ritual. Todos sabían que aquello era una forma de disfrazar el final, de amortiguar la caída. A pesar de su deterioro físico, Hitler mantenía ciertos hábitos con rigurosidad. Su aseo diario era meticuloso. Se afeitaba con precisión, aunque su pulso ya no fuera firme. Se cambiaba de ropa con frecuencia. Pantalones oscuros, chaqueta gris, siempre planchados. No toleraba el desorden. Su habitación, aunque austera, estaba impecable. La cama hecha con esmero, los objetos personales alineados. Hitler hablaba cada vez menos. Sus intervenciones eran breves, espaciadas. Algunos días no salía de su habitación durante horas. Se decía que meditaba, que escribía, que oraba, pero nadie sabía con certeza qué hacía en esos momentos de aislamiento. Solo se escuchaban pasos suaves, la puerta que se abría o cerraba, y la presencia discreta de Eva Braun cruzando el pasillo. La relación entre ambos había cambiado con el tiempo. Ya no era la de los años dorados del poder, pero en esos días finales se volvió más constante, más íntima. Compartían comidas, caminaban juntos por el pasillo corto del búnker, escuchaban música, se hablaban con familiaridad. Eva parecía haber aceptado su destino sin dramatismo. No se quejaba, no preguntaba, estaba simplemente allí. En una de las tardes más silenciosas, Hitler la llamó a su habitación. Hablaron durante más de una hora. Nadie supo de qué. Pero después de esa conversación, él pidió que se organizara una ceremonia. No una oficial, no un acto público, solo una formalidad privada. Se casarían. Lo harían esa misma noche, en presencia de unos pocos. En medio del derrumbe, una boda. No por amor romántico, sino como acto simbólico, como cierre. Y así se hizo. En una pequeña sala del búnker, con una mesa improvisada, un notario del Reich redactó el acta. Eva Braun vestía claro. Hitler, con su uniforme habitual. La ceremonia fue breve. Los testigos firmaron. No hubo celebración, solo un brindis modesto, con champán rescatado de la despensa, algunas sonrisas, un aplauso tímido. Esa noche, se dice, hubo calma. Se escuchó música de fondo. Algunos conversaron un poco más de lo habitual. El aire seguía siendo denso, pero se respiraba con menos tensión, como si todos supieran que aquello era lo más cercano que tendrían a un final digno. Pero aún quedaban decisiones por tomar. La mañana siguiente a la boda fue particularmente silenciosa. El ambiente del búnker había cambiado ligeramente, no por esperanza, sino por resignación. Todos sabían que algo definitivo estaba por ocurrir, y aunque nadie lo decía en voz alta, el eco de esa certeza vibraba en cada gesto, en los saludos breves, en las miradas evitadas, en la forma lenta en que algunos recogían sus pertenencias más preciadas
como si prepararan un último orden simbólico. Hitler se levantó temprano, más temprano de lo habitual. Ordenó que lo afeitaran con esmero. Se vistió con su chaqueta gris oscuro, la misma de siempre, abrochada con meticulosidad. Caminaba con lentitud, pero con paso firme. Sus ojos tenían un brillo opaco, como si miraran algo que ya no estaba en este mundo. A sus ayudantes les pidió que lo dejaran a solas por un rato. Solo Eva permaneció cerca, acompañándolo en silencio. Durante esas horas, firmó documentos, algunos relacionados con su sucesión, otros con instrucciones para el futuro del partido que, en el fondo, ya no existía. Nombró a Karl Dönitz como presidente del Reich y a Joseph Goebbels como canciller. Fueron designaciones más formales que reales. Dönitz ni siquiera se encontraba en Berlín, y Goebbels, aunque presente, sabía que no ocuparía el cargo por mucho tiempo. La estructura de poder se deshacía como papel mojado. Mientras tanto, sus secretarias escribían al dictado sus últimas voluntades, una especie de testamento político, acompañado por una declaración personal. En él, Hitler insistía en que su lucha había sido justa, que su muerte era una elección libre y que deseaba no caer en manos de sus enemigos. No mencionaba emociones, no agradecía, solo reafirmaba su visión del mundo, incluso en sus últimos párrafos. En paralelo, en otros rincones del búnker, los preparativos adquirían una naturaleza inquietante. El Dr. Stumpfegger y otros miembros del entorno más cercano reunieron cápsulas de cianuro, siguiendo instrucciones previas. También se discutieron métodos más directos. Las armas se limpiaron, se probaron balas, todo con una calma que helaba la sangre. Nadie lloraba, nadie se oponía. Era un ritual mecánico, como si lo que se avecinaba fuera parte de un protocolo escrito mucho antes. Hitler se reunió brevemente con sus oficiales más fieles. Les agradeció su servicio, sin afecto ni distancia. Algunos intentaron disuadirlo, otros simplemente asentían. Se sabía que no cambiaría de opinión. Él mismo lo había dicho. No sería capturado, no se exhibiría como trofeo. No permitiría, como había repetido una y otra vez, que su cuerpo fuera colgado de los pies en una plaza pública, como había ocurrido con Mussolini días antes en Milán. Mientras el mundo exterior seguía derrumbándose con el sonido lejano, pero cada vez más próximo, de las bombas, en el interior del búnker se vivía una espera densa, cargada de una solemnidad muda. Hitler había dado instrucciones específicas para lo que vendría después. No quería dejar rastro. Había que actuar rápido, incinerar los cuerpos, reducir todo a cenizas. Alrededor del mediodía, Hitler compartió una última comida sencilla con Eva. Arroz blanco, algo de sopa y un pequeño trozo de pastel. No hablaron mucho. El silencio entre ambos no era incómodo, sino casi ceremonial, como si todo lo necesario ya se hubiera dicho. Compartieron una copa de vino, se tomaron de la mano. Luego, se levantaron y caminaron juntos por última vez por el pasillo principal del búnker. Regresaron a sus aposentos. La puerta se cerró detrás de ellos. Unos minutos más tarde se escuchó un disparo. No hubo gritos, no hubo alboroto, solo un breve sonido seco, seguido de un silencio aún más denso que el anterior. Cuando sus ayudantes ingresaron, encontraron a Hitler sobre el sofá, aún vestido, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Eva estaba junto a él, en calma, con los labios azulados por el veneno. La escena era contenida, casi serena. No había sangre desparramada, no había violencia visible, solo la conclusión de un acto largamente anunciado. Los cuerpos fueron envueltos con rapidez. Algunos lloraron en silencio mientras lo hacían. Otros no emitieron palabra alguna. Siguiendo las instrucciones, fueron trasladados al patio interior a través de una de las salidas del búnker. Afuera, el viento soplaba con fuerza, arrastrando polvo y escombros. El cielo estaba gris, cargado. Se roció gasolina sobre los cuerpos. Alguien encendió una antorcha. Las llamas se elevaron con lentitud. No hubo ceremonia,
Ni palabras, ni salvas. Solo fuego. Solo el crujir de la carne y la tela, y el humo que se elevaba por entre los restos de la cancillería. Desde una ventana del búnker, algunos observaban en silencio, no por morbo, sino por la necesidad de confirmar lo inevitable. Había terminado. La figura que había dominado Europa durante más de una década se había desvanecido entre llamas. Y, con él, el mundo que había construido. La noticia de la muerte de Hitler no fue anunciada con palabras. Circuló como un susurro entre los corredores. Primero lo supieron los más cercanos. Luego, lentamente, los demás fueron comprendiendo que el Führer ya no estaba. No hubo discurso. No hubo anuncio oficial dentro del búnker. Simplemente, el tono cambió. Las voces bajaron. Las conversaciones cesaron. Las pisadas se volvieron más suaves, como si el lugar mismo se hubiera quedado en vilo. Joseph Goebbels fue uno de los primeros en acercarse al lugar donde ardían los cuerpos. Lo hizo acompañado de Martin Bormann. Permanecieron unos minutos en silencio, observando las llamas. Nadie habló. No intercambiaron miradas. El fuego crepitaba con lentitud, como si se negara a consumir lo que quedaba. Luego, regresaron al interior del búnker con pasos pesados, sin decir una palabra. Dentro, la atmósfera se volvió aún más espesa. Para muchos, fue como si se hubiera retirado el último pilar que sostenía la ficción. El Führer ya no estaba. Y con él, también desaparecían las últimas estructuras mentales que mantenían un sentido de orden. Durante años, todo giró en torno a sus decisiones, su presencia, sus gestos. Ahora solo quedaba el eco de esas órdenes, resonando en habitaciones cada vez más vacías. Goebbels asumió el cargo de canciller con gesto solemne. No emitió proclamaciones grandilocuentes. Solo reunió a los pocos oficiales que quedaban. Revisó lo que aún podía hacerse en términos de defensa y escribió algunas cartas. Lo acompañaba su esposa, Magda, con el rostro pálido y los labios tensos. Parecía no ver a nadie, como si caminara en un mundo distinto. A su lado, los niños seguían jugando en silencio, ajenos o tal vez no tanto a lo que ocurría. La vida en el búnker no se detuvo de inmediato. A pesar de la ausencia de Hitler, muchos intentaron continuar con las tareas diarias. Se prepararon comidas, se organizaron rondas de vigilancia, se limpiaron los pasillos, pero era una rutina hueca. Ya no había dirección. Cada gesto parecía un acto reflejo más que una necesidad real. Las secretarias del Führer, aún conmocionadas, trataron de mantener la compostura. Algunas lloraron en privado, otras se refugiaron en la escritura. Gerda Christian, por ejemplo, dedicó horas a transcribir los últimos discursos que nunca fueron pronunciados. Traudl Junge ordenó sus notas. Era una forma de seguir funcionando, de evitar el vacío que crecía en sus pensamientos. El Dr. Stampfeger, por su parte, permanecía en su habitación la mayor parte del tiempo. Algunos decían que apenas comía. Sus visitas a los demás se redujeron. Cuando salía, lo hacía cabizbajo, con los hombros encogidos, murmurando frases inaudibles. A pesar de ser médico, parecía cada vez más enfermo que sus propios pacientes. Su rostro era un mapa de derrotas internas. En medio de este ambiente enrarecido, comenzaron las discusiones sobre el futuro inmediato. Algunos oficiales querían huir, otros proponían resistir. Algunos pensaban en entregarse, pero nada era claro. Berlín estaba sitiada. Las rutas de escape eran escasas o directamente imposibles. Las municiones se agotaban. Las comunicaciones eran intermitentes. Y sobre todo, la voluntad estaba rota. Las últimas órdenes del Führer seguían sobre la mesa. Su testamento político había sido entregado a unos pocos mensajeros, con la esperanza de que escaparan y lo difundieran. Pero nadie creía que eso tuviera ya un efecto real. El Reich estaba colapsado. Las ciudades habían caído. Las alianzas se disolvían. Y la población, a lo lejos, buscaba sobrevivir entre ruinas y bombardeos. En la noche posterior a su muerte, el búnker se sumió en una calma artificial. Algunos bebieron más de lo habitual,
Otros se quedaron despiertos durante horas, sentados en silencio frente a las paredes. Se escuchaban pasos suaves, portazos amortiguados, respiraciones tensas. El generador seguía zumbando, pero cada tanto fallaba por unos segundos. Y en esos lapsos de oscuridad se revelaba el verdadero miedo, el miedo a lo que venía después. Magda Goebbels, según contaban quienes la observaban, comenzó a moverse de forma distinta. Ya no hablaba con otros, se dedicaba por completo a sus hijos. Les peinaba el cabello con ternura, les leía cuentos, les preparaba la ropa, les decía que pronto viajarían, que dormirían profundamente. Algunos sospechaban lo que planeaba, pero nadie intervenía. Era una mujer convencida. Y en ese contexto, nada era más peligroso que una convicción. Los niños no preguntaban, o quizá ya no tenían palabras. Eran 5, todos menores de edad, rubios vestidos con esmero, limpios. Caminaban en fila por el pasillo, tomados de la mano. Su presencia era un recordatorio doloroso de la inocencia atrapada entre los restos de una ideología. Mientras tanto, los documentos del búnker eran revisados, clasificados, algunos incluso quemados. Se destruían archivos comprometedores, se eliminaban nombres, se cerraban puertas, todo en preparación para un final que ya nadie se atrevía a poner en palabras. Los soldados más jóvenes, aquellos que aún creían en una posible fuga, pulían sus botas, revisaban sus armas, memorizaban rutas subterráneas. Querían escapar por los túneles, llegar a la superficie, atravesar líneas enemigas. Era una esperanza mínima, pero en la desesperación, cualquier ruta, por improbable que fuera, se volvía razonable. Y así transcurrió aquella jornada sin líder, sin himnos, sin mandos, solo rostros exhaustos, pasillos interminables y un aire denso como cemento fresco. La historia seguía ocurriendo, pero ya no tenía nadie que la escribiera. El día siguiente a la muerte de Hitler no trajo sol ni claridad. La luz eléctrica del búnker seguía siendo la única referencia del paso del tiempo, con sus tonos pálidos y constantes que no anunciaban nada. El mundo exterior se mantenía ajeno e inaccesible, y allí abajo, la vida transcurría como si alguien hubiera apagado el motor de la historia y todo funcionara por pura inercia. Algunos se aferraban aún al protocolo. Se formaban pequeños grupos de guardias para tareas que ya no tenían sentido. Vigilancia de pasillos, control de acceso a habitaciones vacías, inventarios de suministros que no serían repuestos. Era una forma de preservar la estructura, aunque fuera solo como una cáscara. Otros simplemente dejaron de fingir. Se recostaban en cualquier rincón, dormían más de la cuenta, fumaban sin pausa. Había quien hablaba solo, quien reía de pronto sin razón, quien recorría los pasillos como un fantasma que se niega a desaparecer. Las reuniones eran cada vez más escasas. Goebbels, pese a ser el nuevo canciller, apenas interactuaba. Se le veía pensativo, errático. Escribía, destruía lo escrito. Paseaba sin dirección clara. Magda, por su parte, se mantenía en silencio. Pasaba horas enteras con los niños, contándoles historias suaves, peinándoles el cabello, hablándoles con una dulzura que contrastaba con la decisión que hervía dentro de ella. Quienes intuían sus intenciones no sabían qué hacer. Nadie tenía la fuerza para impedirlo. Nadie tenía ya autoridad. Era como si el destino hubiese adoptado la forma de una madre tranquila que organizaba la despedida de sus hijos como si fuese una excursión breve. Esa calma era lo más inquietante de todo. Las secretarias estaban cada vez más abatidas. Algunas escribían compulsivamente en sus diarios. Otras simplemente permanecían sentadas, mirando al techo, repitiendo en su mente los últimos días, buscando una lógica que no existía. Habían servido a un hombre cuya muerte acababan de presenciar, y ahora quedaban suspendidas en un limbo histórico, sin saber si serían juzgadas, olvidadas o simplemente arrastradas por los escombros del Reich. Durante la tarde, los sonidos del exterior se volvieron más claros. Las explosiones eran más cercanas. El suelo vibraba con una frecuencia nueva, más contundente. Algunos objetos caían de las estanterías. El polvo flotaba en el aire.
Se decía que los soviéticos estaban a escasos metros, que el anillo final se cerraba. Fue entonces cuando comenzaron las despedidas. Uno a uno, miembros del círculo más íntimo se acercaron a Goebbels para informarle que intentaban huir. Algunos buscaban los túneles, otros disfrazarse de civiles, otros simplemente querían salir a pie, confiando en la confusión general. Goebbels los escuchaba con expresión ausente. No los detenía, tampoco los alentaba, solo asentía, les deseaba suerte y volvía a sus notas. Él y su esposa ya habían tomado su decisión. La tarde avanzó con una lentitud dolorosa. Se prepararon habitaciones, se buscaron frascos de veneno, se redactaron notas. Los niños fueron acostados uno por uno. Magda les dio algo para dormir. Luego, uno a uno, fueron silenciados. Con ayuda del Dr. Stumpfegger, los 6 pequeños desaparecieron de este mundo sin una palabra, sin llanto, sin testigos más allá de quienes ejecutaron el acto. Nadie intervino. Esa noche, Goebbels y Magda salieron por la misma ruta por la que Hitler había sido llevado. Se detuvieron un instante junto al lugar donde aún quedaban las marcas del fuego. Se tomaron de la mano. Luego, desaparecieron tras la sombra de una puerta metálica. Poco después, se escucharon 2 disparos. Cuando los soldados fueron a comprobar, los encontraron ya sin vida. A diferencia de Hitler y Eva, no hubo ritual posterior. No hubo incineración completa. Los cuerpos fueron rápidamente reconocidos por quienes quedaban y después abandonados. Nadie tenía ya fuerzas ni gasolina. Solo se murmuró que ya estaba hecho. Al amanecer, lo que quedaba del búnker era una colección de sombras. La música había cesado. Las risas de los niños eran ahora un recuerdo. Las conversaciones se daban entre susurros. Los ojos estaban hundidos, las ropas arrugadas, las voces apagadas. Lo único que se mantenía constante era el sonido de las botas sobre el concreto, el zumbido del generador y el silencio creciente que lo invadía todo. Las fugas se multiplicaron. Algunos intentaron salir por las salidas de emergencia, otros por túneles colapsados. Muchos fueron capturados, otros desaparecieron. Los que quedaban dentro apenas se hablaban. Parecían haber olvidado incluso por qué estaban allí. Ya no eran soldados, ni asistentes, ni oficiales. Solo personas detenidas en un tiempo que había dejado de contar. Días después, cuando los soviéticos finalmente entraron en la zona, encontraron el búnker casi vacío. Había papeles rotos, platos sucios, maletas abandonadas. Las habitaciones estaban desordenadas. Algunos colchones aún conservaban el calor del cuerpo. En una de las salas, el piano aún tenía polvo fresco sobre las teclas. Los oficiales del Ejército Rojo caminaron por los pasillos con cautela. No hubo resistencia, no hubo gritos, solo el eco de lo que ya no existía. Y así terminó el ciclo, no con discursos, ni con aplausos, ni con ceremonias, sino con un conjunto de respiraciones apagadas bajo tierra, con una luz artificial titilando en un pasillo vacío, con las huellas de una historia que se apagó lentamente como una llama sin oxígeno. Después de la muerte de Hitler, de Eva Braun, de los Goebbels y de los niños, el búnker dejó de ser una sede de mando. Pasó a ser una especie de purgatorio subterráneo. El lugar ya no tenía un propósito claro. Las órdenes que se transmitían eran vagas, contradictorias. Algunos aún hablaban de resistencia. Otros simplemente se desconectaron por completo. No quedaban líderes. No quedaban objetivos. Solo personas y paredes. Quienes permanecían allí lo hacían por costumbre o por miedo. Algunos porque no sabían a dónde más ir. Otros porque entendían que salir a la superficie era exponerse a un destino inmediato. Se sabía que los soviéticos estaban cada vez más cerca. Ya no eran solo explosiones lejanas. Ahora eran vibraciones fuertes, temblores que hacían vibrar lámparas, que sacudían puertas, que hacían caer polvo del techo. El suelo ya no era seguro. Aún se preparaban comidas, aunque cada vez más simples. Agua hervida con algo de pan, restos de conservas, café de cebada, frío,
Se usaban los mismos utensilios, las mismas tazas. Nadie tenía apetito. Comer era solo una pausa entre la espera. Las conversaciones en el comedor eran escasas. Y a nadie preguntaba por la guerra. Solo se comentaban detalles prácticos. ¿Qué pasillo estaba cerrado? ¿Dónde había una lámpara fundida? ¿Si quedaba jabón en el baño? Las noticias del mundo exterior eran confusas. Se hablaba de rendiciones parciales, de combates en Berlín Centro, de unidades desaparecidas. Algunos intentaban captar señales con radios improvisadas, pero lo que llegaba era ruido, chasquidos, voces lejanas, estática, como si el mundo estuviera hablando en otro idioma, demasiado lejos para comprenderlo. Entre los ocupantes del búnker, las emociones eran difíciles de definir. No era exactamente miedo, tampoco era desesperación. Era una especie de vacío prolongado, una espera sin forma, una sensación de estar fuera del tiempo. Algunos hablaban de días pasados con nostalgia, otros simplemente callaban. No se sabía si estaban pensando o si ya habían abandonado toda reflexión. Los documentos que aún no habían sido destruidos se apilaban en mesas. Algunos fueron quemados, otros se conservaron sin razón aparente. Nombres, fechas, decisiones, todo parecía irrelevante ahora. Los papeles se volvían polvo entre dedos temblorosos. Algunos los releían como quien hojea un viejo diario de una vida que ya no le pertenece. Había quienes aún se aferraban a la rutina del uniforme. Se colocaban las botas con precisión, se peinaban con esmero, repasaban por dentro los reglamentos. No porque esperaran una inspección, sino porque esa estructura les daba un motivo para levantarse por la mañana. En un mundo sin lógica, los gestos repetidos eran una forma de sostenerse. Las despedidas se multiplicaban en silencio. Pequeños grupos abandonaban el búnker de madrugada. A veces eran soldados, otras simples asistentes, cocineros, administrativos. Se llevaban poco. Una mochila, un abrigo, algo de pan envuelto en papel. Nadie preguntaba a dónde iban. Nadie ofrecía ayuda. Cada cual comenzaba a pensar solo en sí mismo, aunque de forma contenida. El egoísmo era callado, medido, sin violencia. Algunos simplemente se rendían. Permanecían acostados, mirando al techo durante horas. No hablaban, no comían, no respondían a preguntas. Era como si su mente se hubiera disuelto con el último disparo del Führer. La guerra para ellos había terminado, y con ella todo lo demás. Los espacios comunes se volvían más vacíos. La cocina se enfriaba. La sala de mapas se cubría de polvo. Las radios se apagaban. Las velas se consumían. Solo el zumbido bajo del generador recordaba que aún había energía, aunque cada vez más inestable. Una lámpara parpadeaba. Una puerta chirriaba. El búnker respiraba con dificultad. Los rumores sobre lo que hacían los soviéticos en la superficie llegaban distorsionados. Se decía que los combates casa por casa eran brutales, que ya no había rendiciones, solo tomas violentas, que las tropas buscaban con furia todo lo que tuviera valor simbólico, que los edificios de gobierno estaban siendo ocupados uno a uno. Algunos intentaron organizar una fuga conjunta. Había túneles, rutas subterráneas, pero no todos confiaban. Se temía que fueran emboscadas, que los pasillos estuvieran colapsados, que el fuego cruzado acabara con ellos antes de llegar a ninguna parte. Muchos lo intentaron igual. Algunos sobrevivieron. Otros desaparecieron. Nadie sabía cuántos quedaban ya en el búnker. Nadie hacía listas. Nadie contaba. En una de las habitaciones laterales, uno de los últimos en abandonar dejó un papel sobre una mesa. Tenía solo una frase, escrita con letra temblorosa. No queda nadie a quien rendir cuentas. Nadie firmó. Nadie supo quién fue. Pero era una frase que resumía el estado del lugar. Una afirmación serena, casi filosófica, que hablaba más de vacío que de tragedia. Cuando, finalmente, los soviéticos entraron y se adentraron en los pasillos, lo que encontraron fue silencio, cuerpos abandonados, ropa esparcida, botas fuera de lugar, diarios abiertos, radios destrozadas. El aire era denso, inmóvil, nada se movía, solo el pasado,
congelado en cada objeto, en cada pared, en cada sombra. Y así, tras días de encierro, rituales y desapariciones, el búnker se convirtió en lo que había sido desde el principio, una tumba de concreto, no solo para cuerpos, sino para una era, una ideología, un mundo que se apagó sin estruendo, como un aliento contenido que jamás volvió a exhalarse. El Führerbunker fue, desde su concepción, un espacio que desafiaba la lógica habitual de la arquitectura. No era un edificio al uso, sino un doble refugio subterráneo, una superposición de estructuras diseñado más por necesidad paranoica que por estrategia defensiva racional. Estaba compuesto por 2 niveles, el Vorbunker o antebúnker, construido primero, y el Führerbunker, completado más tarde, con mayor profundidad y blindaje, ambos conectados por una escalera angosta y empinada, como si se descendiera físicamente a un nivel más profundo del poder, del aislamiento y del destino. El aire allí era artificial desde el principio, no solo por los sistemas de ventilación, sino por la atmósfera psicológica que impregnaba cada rincón. Las paredes de hormigón, de casi 4 metros de espesor, no solo estaban hechas para resistir bombas, eran también barreras contra el mundo exterior, contra el juicio, contra el fin. Eran una fortaleza diseñada no tanto para proteger cuerpos, sino para prolongar la ilusión del control. Mucho antes de que las llamas consumieran a su ocupante más famoso, el búnker ya era un símbolo, un lugar sin ventanas, sin horizonte, donde la historia se replegaba sobre sí misma. Allí, la arquitectura no ofrecía refugio en sentido humano, ofrecía clausura. Era un útero invertido, contenía el fin, no el principio. Durante años, los planos detallados del búnker fueron celosamente guardados. Solo unos pocos ingenieros y oficiales conocían su trazado completo. Se decía que existían pasajes secretos, rutas de evacuación que conectaban con estaciones de metro, túneles de tren abandonados, incluso salidas ocultas bajo edificios de la Cancillería. Algunos aseguraban que desde allí se podía huir sin ser visto, recorrer Berlín bajo tierra y emerger lejos del asedio. Pero esos rumores fueron, en su mayoría, fruto de la imaginación o de la necesidad de creer que siempre existía una salida. Tras la guerra, estos mismos rumores se transformaron en mito. Cuando los soviéticos llegaron al búnker, lo inspeccionaron con detenimiento. Levantaron croquis, tomaron fotografías y extrajeron objetos personales y documentos. Pero incluso para ellos, el lugar parecía cargado de un aura turbia. Era demasiado simbólico para ser tratado como un simple refugio militar. Era el corazón muerto de una ideología y también una escena del crimen sin crimen visible. Durante años, el acceso al búnker fue limitado. Parte de él fue destruido, otra parte, inundada. Se levantaron estructuras sobre su ubicación. Se plantaron jardines. Más tarde, bloques de apartamentos. El terreno fue normalizado, como si cubrirlo pudiera borrar lo que había debajo. Y sin embargo, el suelo no olvidaba. Los muros seguían allí, en parte enterrados, en parte desplazados por el peso del tiempo. La ciudad caminaba sobre ellos sin saberlo. En los años que siguieron, surgieron todo tipo de interpretaciones sobre el simbolismo del búnker. Algunos vieron en su diseño la representación literal del encierro del régimen nazi en sus propios delirios. Otros, una metáfora de la decadencia inevitable del poder absoluto. Para algunos, el búnker era una prisión voluntaria. Para otros, un templo oscuro donde se ofició la liturgia final de una era. Se escribieron libros, se hicieron documentales, se levantaron maquetas. Algunos arqueólogos urbanos intentaron localizar los restos del búnker exacto, medir sus corredores, mapear sus accesos. Pero siempre quedaba la sensación de que lo físico no bastaba, que el verdadero búnker era también mental, simbólico, ideológico, un espacio donde la lógica se suspendía, donde el tiempo se curvaba, donde la historia se atrincheraba. Uno de los aspectos más comentados por quienes lograron recorrer el búnker antes de su destrucción parcial fue el contraste entre la crudeza de su arquitectura
y la meticulosidad de ciertos detalles. Interruptores alineados con precisión, etiquetas en cada conducto, listados escritos a mano con horarios de ventilación, rutinas de limpieza, tareas diarias. Era un orden obsesivo, sostenido en medio del colapso, como si los ocupantes supieran que estaban viviendo dentro de una cápsula destinada a ser observada, diseccionada, interpretada por generaciones futuras. Y en efecto, así fue. A medida que pasaron los años, el Führerbunker dejó de ser solo un espacio físico para convertirse en un campo fértil para mitologías modernas. En la inmediata posguerra, cuando Berlín aún era una ciudad dividida por ruinas, comenzaron a circular versiones contradictorias sobre lo que realmente había ocurrido allí. La falta de imágenes públicas del cuerpo de Hitler, el secretismo soviético y el hecho de que sus restos fueran incinerados alimentaron dudas que nunca se disiparon del todo. Algunos insistían en que había escapado, que el búnker había sido solo una fachada, una distracción, que había salido por un túnel subterráneo, que un avión secreto lo había trasladado en la noche. Se decía que había huido a Argentina, a España, incluso que vivía en un monasterio escondido en los Alpes. La realidad, confirmada por documentos, testimonios y análisis forenses, no impidió que esas narrativas prosperaran, porque el misterio, incluso cuando es infundado, ofrece un consuelo distinto al cierre. Los soviéticos, por su parte, no ayudaron a disipar las especulaciones. Durante mucho tiempo, no divulgaron información precisa sobre los hallazgos en el búnker. Las primeras fotos fueron clasificadas. Los informes se mantuvieron internos. Esto permitió que la duda se expandiera, especialmente en Occidente, donde el silencio era terreno fértil para las historias alternativas. Años después, cuando se liberaron algunas imágenes y archivos, las teorías ya estaban bien arraigadas. Parte del atractivo del misterio residía en la propia naturaleza del búnker. Un lugar sin ventanas, sin registros visuales del momento final, sin cuerpos identificables, sin ceremonia, sin tumba. Un líder que había sido omnipresente durante más de una década simplemente desaparecía, y eso, para muchos, era difícil de aceptar. El vacío físico se traducía en un vacío simbólico que la narrativa colectiva intentaba llenar con imaginación. En los años 50 y 60, mientras Alemania reconstruía su economía y sus ciudades, el búnker fue progresivamente desmantelado o sepultado bajo construcciones nuevas. En 1988, una parte significativa de su estructura fue demolida por orden del gobierno de la República Democrática Alemana. El objetivo era eliminar cualquier posibilidad de que se convirtiera en un lugar de peregrinación neonazi. Se rellenaron los accesos, se destruyeron secciones clave, se plantaron árboles, no se colocó señalización alguna. El lugar fue literalmente borrado del mapa. Pero borrar no es olvidar. A pesar del silencio oficial, la memoria del búnker persistía. Algunos turistas comenzaban a visitar la zona, guiados por mapas improvisados. Investigadores escribían ensayos sobre su ubicación, su diseño, su historia. Urbanistas debatían si debía ser conservado como testimonio histórico. Historiadores advertían sobre los riesgos de musealizar un sitio tan cargado de simbolismo oscuro. Y entonces, poco a poco, el sitio comenzó a ser redescubierto. A partir de los años 90, con la reunificación alemana, se permitió cierta apertura. Se realizaron estudios más detallados. Se escanearon los restos bajo tierra. Se publicaron planos. Se exploraron túneles adyacentes. Lo que quedaba del búnker era apenas una sombra de su forma original. Muros fragmentados, pasillos colapsados, habitaciones selladas. Pero aún así, su presencia era innegable. En 2006, tras años de debate, se colocó finalmente una placa informativa en la zona donde se encontraba el búnker, justo detrás de un edificio residencial. La placa era sobria, sin énfasis, sin dramatismo, solo un mapa, una cronología y unas líneas de explicación. Ni flores, ni monumentos, solo datos. Quienes la leen a menudo lo hacen en silencio. Algunos lo hacen por curiosidad,
otros con incomodidad. Es un espacio de memoria negada, una geografía de lo reprimido. Porque el búnker, más que un lugar físico, es el rastro invisible de una historia que muchos prefieren mantener bajo tierra, no por negación, sino por precaución. El urbanismo de Berlín actual sigue construyéndose sobre esos estratos de pasado. Bajo parques, estacionamientos y bloques residenciales, aún se conserva parte del concreto original. No hay visitas guiadas, no hay acceso, pero hay presencia. Y basta con cerrar los ojos unos segundos para imaginar los pasos, los murmullos, la luz artificial, todo lo que allí ocurrió, compactado en unas pocas decenas de metros bajo tierra. En ese sentido, el Führerbunker se ha convertido en una especie de sitio arqueológico invisible. No por lo que se puede excavar, sino por lo que se puede imaginar. Su silencio habla más fuerte que muchas ruinas expuestas, porque no muestra ruinas monumentales, ni estatuas, ni frescos, solo ausencias. Y en esa ausencia reside su mayor poder simbólico. Dentro del Führerbunker, incluso en sus días finales, se mantenían ciertos rituales culturales que rozaban lo absurdo frente a la inminencia del fin. La resistencia no se daba ya con armas, sino con gestos cotidianos repetidos como si fueran conjuros. El simple acto de tomar café aguado a la misma hora, de encender una radio sin sonido o de recitar un parte de guerra que nadie creía, eran formas de sostener una realidad que ya no existía. Uno de los aspectos más notables era el apego al lenguaje. Los eufemismos abundaban. Nadie hablaba de derrota. Se decía que la situación era crítica, pero controlada. No se hablaba de muerte, sino de bajas esperadas. Y cuando Hitler dejó de aparecer en público, algunos hablaban de retiro estratégico. El lenguaje era una muralla tanto como el concreto. Servía para negar, para retrasar, para envolver la verdad con frases que no herían tanto. Incluso la música tenía un rol extraño. En ciertas tardes, en medio del colapso, se reproducían piezas clásicas en un viejo gramófono, sobre todo Wagner, Beethoven o fragmentos de operetas. Esa música, reproducida en un rincón de cemento, sonaba como un eco desplazado. No tenía sentido lógico. Pero para quienes la escuchaban, ofrecía una forma de pertenencia. Era un último puente con una cultura europea que se deshacía entre bombardeos. Eva Braun, por ejemplo, se aferraba a ciertos gestos de normalidad con una convicción desconcertante. Leía revistas de moda, se pintaba los labios, intentaba organizar breves sesiones de cine con películas ligeras. Había traído una pequeña selección de filmes en celuloide, comedias antiguas, melodramas olvidables. Las proyectaba en una pared lisa del búnker. Pocas personas asistían. A veces solo ella y una o dos secretarias. Pero seguía proyectando, como si con cada imagen en movimiento pudiera retrasar lo inevitable. También se mantenían los horarios de comida, aunque no hubiese apetito. A las 12 del mediodía y a las 7 de la noche, el personal de cocina, lo que quedaba de él, servía platos que ya eran más simbólicos que nutritivos. Sopa de cebolla, pan rancio, margarina y alguna pieza de fruta cuando aún quedaba algo. Nadie reclamaba. Comían en silencio. El sonido de las cucharas sobre los platos metálicos se repetía igual cada día, como una coreografía muda. Los documentos oficiales continuaban escribiéndose, incluso cuando nadie afuera los recibiría. Las secretarias tomaban dictados, redactaban órdenes, memorizaban fechas, se usaban sellos, sobres, cintas de máquina. Algunas cartas se dirigían a unidades que ya no existían. Otras eran discursos que jamás serían leídos, y aún así se escribían, porque dejar de escribir habría sido lo mismo que aceptar el fin. La arquitectura misma del búnker reforzaba este encierro simbólico. No había relojes visibles en las paredes, solo algunos personales, de pulsera, que poco a poco se iban deteniendo. Algunos se basaban en horarios internos para mantener una rutina. Desayuno a las 8, informes a las 10, comidas al mediodía, reuniones a las 4. Pero todo era artificial.
El tiempo allí no transcurría, se repetía. Incluso los hábitos de aseo se mantenían con una dignidad terca. A pesar de la escasez de agua, muchos intentaban afeitarse, peinarse, aplicar colonia. Se compartían espejos oxidados, se usaban toallas ya endurecidas por el uso. Las mujeres, en especial, insistían en mantener cierta apariencia, no por vanidad, sino como una forma de reafirmarse como personas, de recordarse a sí mismas que aún estaban vivas, aunque el mundo alrededor se deshacía. Otro aspecto peculiar era el apego a los libros. En varias habitaciones se habían acumulado volúmenes traídos desde la superficie. Algunos eran textos militares, otros novelas clásicas, ensayos, poesía. En medio del colapso, algunos ocupantes leían en voz baja, recitaban versos de memoria, subrayaban pasajes. Eran libros ya leídos muchas veces, pero se releían igual, como si las palabras pudieran ofrecer una salida mental allí donde no había una física. Y en todo ese entorno de desintegración, aún se encontraba una disciplina contenida. Los pasillos se limpiaban, los uniformes se colgaban en ganchos, las puertas se cerraban con suavidad. Nadie gritaba, nadie corría. Incluso cuando el miedo se volvía tangible, todo se hacía con una contención casi ceremonial. No era resistencia, no era orgullo, era otra cosa, una forma ritual de terminar, como si los ocupantes supieran, de algún modo profundo, que lo que estaban viviendo sería examinado después, que cada gesto, cada silencio, cada fragmento de papel roto sería reconstruido por otros, y que, en medio del horror, aún podían elegir cómo serían recordados. Décadas después de que el último susurro se apagara en el Führerbunker, el lugar seguía habitando la conciencia europea como un espacio incómodo. No tenía la monumentalidad de las ruinas clásicas, ni la grandiosidad de los palacios. Era un sótano, un conjunto de habitaciones enterradas, sin ventanas, sin arte, sin gloria. Y sin embargo, pocos espacios han sido tan analizados, discutidos, representados y evitados. Durante años, la ciudad de Berlín optó por el silencio. No hubo placas, no hubo recorridos oficiales. El lugar donde alguna vez se alzó la Cancillería fue primero un descampado, luego un estacionamiento improvisado y más tarde un conjunto de edificios de vivienda social. A unos metros de allí se instaló un parque infantil. El búnker quedó literalmente bajo los pies de una nueva generación que en su mayoría no sabía lo que había bajo tierra. Este enfoque no fue casual. Era una decisión política, ética, casi filosófica. ¿Cómo se recuerda un lugar como ese sin convertirlo en altar? ¿Cómo se narra su historia sin alimentar la mitología? ¿Cómo se conserva una ruina que no merece nostalgia, pero sí memoria? En Alemania, estas preguntas no son abstractas, son urgentes. Forman parte del tejido de la ciudad, del modo en que se convive con el pasado. El debate entre conservar o destruir fue largo y denso. Algunos proponían demoler por completo lo que quedaba del búnker, cubrirlo con cemento, borrar hasta el último muro. Otros, en cambio, defendían la necesidad de mantenerlo como advertencia, como sitio de memoria, como un espacio donde el silencio mismo pudiera enseñar algo. Al final, se optó por una vía intermedia. No se convirtió en museo, pero tampoco se negó del todo. En 2006, se colocó una placa sobria, con un esquema del búnker y una breve explicación histórica. Fue escrita con cuidado, sin glorificaciones, sin dramatismo, sin adjetivos innecesarios, solo hechos, solo contexto. Era un intento de narrar el horror sin necesidad de amplificarlo. Y sin embargo, cada año, decenas de miles de personas se acercan a esa esquina aparentemente anodina de Berlín. Algunos lo hacen por historia, otros por curiosidad, otros más con intenciones menos claras. No hay visitas guiadas oficiales, no hay puertas, no hay restos visibles, solo una acera, un mapa discreto, y debajo, las capas selladas de un mundo que ya no existe, pero que sigue pesando.
El Führerbunker es hoy un sitio arqueológico sin excavación. Sus muros están ocultos, sus techos hundidos, sus objetos perdidos o destruidos. Pero el lugar está allí, como una cicatriz subterránea, como una cápsula del tiempo que nadie desea abrir, pero que tampoco puede desechar. Desde una perspectiva arqueológica, el búnker es un caso peculiar. No se trata de conservar belleza, sino de preservar un punto de inflexión. Los objetos hallados en su interior, fragmentos de muebles, restos de ropa, documentos quemados, han sido estudiados con una mezcla de rigor y distancia emocional. Algunos están en archivos estatales. Otros fueron destruidos por las autoridades soviéticas. Muchos desaparecieron en el caos de posguerra. Y sin embargo, su peso sigue intacto. Más allá de su función histórica, el búnker se convirtió en un símbolo cultural. Aparece en películas, en novelas, en obras de teatro. Ha sido representado de mil maneras, desde el drama hasta la sátira. El cine, en particular, lo ha usado como escenario para explorar no tanto la figura de Hitler, sino el colapso interno de un sistema. En esos espacios cerrados, donde se repiten los mismos gestos, el búnker se vuelve el espejo de una sociedad que no sabe cómo procesar su caída. Y es precisamente ahí donde reside su valor. No en su diseño, ni en su construcción, ni siquiera en los hechos que allí ocurrieron, sino en lo que representa como frontera. Es el umbral final de un delirio, el último eco de una voz que dominó el siglo, el silencio que siguió a tantos gritos. El Führerbunker no tiene monumento, no tiene flores, no tiene sombra, pero en ese vacío, en esa ausencia tangible, se condensa una de las mayores lecciones del siglo XX, que hay espacios cuya memoria no se puede glorificar ni borrar, sino simplemente aprender a llevar. A pesar del encierro y de la inminencia del final, dentro del Führerbunker las jerarquías seguían operando con una precisión ritual. No importaba que Berlín ardiera en la superficie, ni que las comunicaciones estuvieran interrumpidas, ni que el destino del Reich estuviera sellado. Allí abajo, cada persona sabía y sentía cuál era su lugar. Había salas para el alto mando y dormitorios más austeros para secretarias, cocineros y ayudantes. Las puertas no eran iguales para todos. Las comidas no se servían de la misma forma. Los tonos de voz, los saludos, los horarios, todo estaba regulado por la diferencia de rango, como si el protocolo pudiera protegerlos del derrumbe exterior. Hitler, incluso en sus últimos días, era tratado con una mezcla de formalidad y distancia. Su círculo cercano se dirigía a él como Mein Führer, incluso cuando hablaban en voz baja, incluso cuando sabían que sus órdenes ya no tendrían efecto. Era una relación más simbólica que funcional. Se sostenía por costumbre, por miedo residual y por la inercia del poder acumulado durante años. Eva Braun, por su parte, vivía en una paradoja. Estaba en la cima de la cercanía emocional, pero fuera de toda estructura formal. No tenía un cargo, no firmaba documentos, no era consultada en decisiones. Y sin embargo, su presencia generaba un aura peculiar. Algunos la veían como una figura decorativa, otros como la única que podía acceder al Führer sin barreras. En el entorno del búnker, su andar ligero, sus vestidos cuidados, sus pequeñas rutinas femeninas, eran vistos como un eco ajeno a la severidad del entorno, un contraste entre lo íntimo y lo institucional. Los altos mandos como Goebbels, Bormann y Krebs mantenían entre sí una danza tensa. Compartían comidas, intercambiaban informes, pero también se observaban con recelo. Nadie confiaba del todo en el otro. Se sabía que las lealtades eran frágiles, que algunos ya pensaban en salvarse, en huir, en borrar rastros. La cortesía se mantenía, pero bajo ella hervía la sospecha. Y mientras tanto, en los corredores menos iluminados, vivía otro mundo. Las secretarias, los asistentes, los soldados de bajo rango, los cocineros, ellos no tomaban decisiones. No firmaban documentos, pero eran quienes sostenían la rutina, quienes lavaban los platos, pasaban los informes a máquina,
limpiaban las salas, preparaban el té. Su presencia era constante, silenciosa, a menudo ignorada. Muchos de ellos dormían en condiciones básicas: catres alineados, mantas compartidas, sin privacidad. Algunos no sabían con exactitud lo que ocurría en las reuniones de mando. Solo intuían. Escuchaban pasos acelerados, puertas cerradas, frases sueltas. Armaban su propia versión de los hechos con retazos de conversación y señales indirectas. Aún así, se mantenía una cortesía formal. Los saludos eran correctos, las instrucciones claras. No había gritos ni abusos visibles. Quizás por la conciencia de que todo estaba llegando a su fin, o tal vez porque el encierro igualaba de forma sutil lo que la ideología aún trataba de separar. Uno de los contrastes más notables era el acceso al conocimiento. Mientras los altos mandos debatían sobre el avance del Ejército Rojo, muchos de los presentes solo sabían que afuera se escuchaban explosiones. No recibían partes oficiales, no eran informados, pero leían en los rostros, en la tensión, en los suspiros prolongados. Y así, entre quienes sabían demasiado y quienes sabían apenas lo esencial, se construía una atmósfera cargada de presagios. Los médicos, por su parte, ocupaban una posición ambigua. Eran técnicos en medio de políticos, guardianes del cuerpo en un entorno dominado por ideologías. El Dr. Stumpfegger, por ejemplo, se movía entre habitaciones con expresión constante. Atendía pequeñas dolencias, recetaba tranquilizantes, entregaba cápsulas. Era uno de los pocos que cruzaba barreras jerárquicas con naturalidad. Y sin embargo, su presencia no generaba alivio. Más bien, acentuaba el tono clínico del final. En ese universo cerrado, las diferencias de clase y poder no desaparecieron, pero se volvieron menos rígidas. El peso del desastre las aflojaba. Lo que antes era norma, ahora era costumbre. Lo que antes era autoridad, ahora era apariencia. Y en ese proceso, muchos empezaban a ver a los otros y a sí mismos de forma distinta. No porque hubiera redención, sino porque, en el encierro, los títulos se volvían menos útiles. Y lo único que quedaba era la compañía, el miedo compartido y la humanidad que se filtra, aún entre muros de hormigón. En el encierro prolongado del Führerbunker, la vida social no desapareció del todo. Más bien, se transformó. Las interacciones ya no eran dictadas solo por el rango o la disciplina, sino también por la proximidad forzada, el roce diario, la simple necesidad de compartir un espacio cerrado durante días, semanas, sin salida. Las conversaciones más frecuentes no eran políticas. Hablaban del clima que ya no veían, de recuerdos de infancia, de lo que solían comer antes de la guerra. Eran diálogos íntimos, de supervivencia emocional, porque en un entorno donde cada día podía ser el último, hablar de lo trivial era una forma de resistir sin confrontar. Entre secretarias, asistentes y personal de cocina se formaban pequeñas redes de apoyo. Compartían cigarrillos, café frío, trozos de pan guardados con discreción. Algunos rezaban en silencio antes de dormir. Otros escribían cartas que nunca enviarían. Se intercambiaban frases reconfortantes sin exageración, sin promesas vacías. Una mirada larga, una mano sobre el hombro, un descansa al final del día. Gestos humanos sin uniforme. A veces, una sonrisa cruzaba el pasillo. Un chiste contado en voz baja. Una anécdota ligera de tiempos mejores. Nada estridente, nada festivo. Solo breves momentos de normalidad. Era como si, por unos segundos, la guerra se detuviera justo fuera del marco de esas palabras. Los soldados jóvenes, algunos apenas mayores de edad, se apoyaban entre sí en grupos pequeños. Compartían historias de casa, fotografías arrugadas, nombres de familiares. Dormían en turnos, se pasaban agua, intercambiaban libros. Había en ellos una mezcla de confusión y resignación. Habían crecido dentro del régimen, adoctrinados en su retórica. Pero ahora, frente a su derrumbe, quedaba solo el desconcierto.
El contraste más fuerte se daba en los intercambios entre los altos mandos y el resto. No por hostilidad, sino por distancia emocional. Mientras algunos jefes aún hablaban de estrategias defensivas o esperanzas de reorganización, quienes servían el café ya sabían que todo estaba perdido. No lo decían en voz alta, pero lo mostraban en sus ojos, en su paso lento, en la manera en que miraban los mapas, como quien contempla una pintura antigua, sin conexión con el presente. Aún así, había intentos de mantener cierta cohesión social. Se hacían pequeños gestos para sostener la moral. Eva Brown ofrecía chocolate, organizaba meriendas improvisadas, ponía música en su tocadiscos portátil. Algunas secretarias decoraban con flores de papel las mesas comunes. Se leían pasajes de libros en voz alta. No era alegría, era resistencia simbólica. En las noches, cuando el silencio se volvía más profundo y el zumbido del generador marcaba el ritmo del encierro, algunos encontraban compañía en la conversación. Hablaban acostados, sin mirarse, solo dejando que las palabras flotaran en la penumbra. Se compartían dudas, sueños breves, miedos que no se podían decir de día. La oscuridad suavizaba las diferencias. En ella, todos eran solo personas que esperaban. Había también gestos de cuidado. Alguien dejaba un abrigo sobre otro que dormía. Se guardaban porciones para quienes no llegaban a tiempo. Se compartían medicamentos. A veces, un oficial de alto rango se quitaba el sombrero al pasar frente a un asistente caído. No por protocolo, sino por reconocimiento. Y sin embargo, el peso de la estructura social seguía presente. Los uniformes aún eran planchados. Las insignias brillaban con pulido regular. Las puertas seguían marcadas con nombres. Cada quien sabía a qué sala podía entrar y a cuál no. Era un teatro de gestos vacíos, pero que aún sostenía algo, como si el rito tuviera más poder que el contenido. Entre quienes escribían los últimos documentos, se empezaba a notar un cambio en el tono. Las órdenes eran más breves, los memorandos menos formales. En algunos, incluso, se filtraban frases humanas. Si aún queda tiempo, si es posible, para quienes sobrevivan. Era un lenguaje que comenzaba a aceptar lo inevitable. La tensión se notaba también en los silencios, en las pausas largas durante las reuniones, en los saludos cada vez más cortos, en las cenas donde nadie alzaba la vista del plato. Era un descenso progresivo hacia una forma de convivencia resignada, donde el protocolo no desaparecía, pero ya no podía ocultar el abismo. Y sin embargo, en medio de ese abismo, aún se respiraba algo humano, no heroico, no redentor, solo real. La certeza de que, más allá de las insignias y los cargos, todos compartían el mismo destino encerrado, que las diferencias se desdibujaban al ritmo de los días idénticos, del aire reciclado, del eco de pasos sin rumbo. En ese espacio reducido, todos eran, al final, habitantes de un mismo naufragio. En las últimas jornadas del búnker, el contraste entre el discurso oficial y las decisiones personales se volvió cada vez más visible. Lo que antes era cohesión jerárquica, ahora comenzaba a resquebrajarse por dentro. Algunos intentaban mantenerse firmes en la estructura del poder, otros empezaban a moverse en las sombras, a desaparecer poco a poco, como si cada quien estuviera diseñando su propia salida del escenario. Martin Bormann, por ejemplo, seguía actuando como si el régimen pudiera continuar en otro sitio, en otro momento. Firmaba documentos, coordinaba evacuaciones imposibles, emitía órdenes que no llegarían a ningún destinatario. Su escritorio, aún ordenado, era un simulacro de control, pero ya no hablaba con todos. Sus conversaciones eran breves, sus decisiones más solitarias. Parecía haber comprendido, antes que otros, que el búnker no era una sala de mando, sino una cápsula de cierre. Joseph Goebbels, por el contrario, parecía resistirse al final. Mantenía discursos inflamados, hablaba con su esposa Magda sobre el espíritu de sacrificio, sobre la necesidad de que el mensaje del nacionalsocialismo perdurara más allá de sus cuerpos. Para algunos, su actitud rozaba el fanatismo. Para otros, era simplemente coherente con la imagen que siempre había proyectado.
Pero incluso quienes lo escuchaban no podían evitar notar el contraste entre su voz fuerte y el temblor en sus manos. La señora Goebbels, por su parte, encarnaba uno de los contrastes más duros del encierro, el de una madre que decidió que el mundo no merecía a sus hijos si ese mundo no contenía al régimen. Mientras cuidaba de ellos, les leía cuentos y les ofrecía dulces, ya había tomado una decisión que marcaría para siempre la historia del búnker. Su dulzura era inquietante, una ternura que ocultaba una determinación devastadora. Nadie hablaba de eso en voz alta, pero todos lo sabían. El silencio que rodeaba a los niños era más pesado que el concreto. A su vez, las decisiones individuales comenzaban a reflejar una especie de conciencia moral tardía. Algunos oficiales de bajo rango entregaban sus armas. Otros se ofrecían a cuidar a los heridos. Unos más ayudaban a preparar rutas de evacuación para los empleados civiles, incluso si eso implicaba romper protocolos. No era redención, era humanidad en fuga. También surgían gestos inesperados. Un secretario que compartía sus raciones con una enfermera, un soldado que prestaba su manta a una secretaria, un oficial que se arrodillaba en silencio en un rincón oscuro, sin cruzar palabra con nadie. La presión del encierro no solo deshacía la estructura del poder, también afloraba grietas emocionales, grietas que por años habían estado selladas por la obediencia y el miedo. Y entre esos gestos comenzaron las desapariciones. Uno por uno, algunos miembros del personal pedían permiso para salir a cumplir encargos o misiones logísticas. Salían y no volvían. Nadie preguntaba demasiado. Era una forma tácita de permitir la huida sin que se notara como traición. Cada partida dejaba un hueco más en los pasillos, una cama vacía, un escritorio en silencio. Incluso algunos guardias comenzaron a soltar ciertas formalidades. Las posturas firmes se relajaban. Las rondas de vigilancia eran más breves. Las insignias se llevaban a veces sin abrillantar. El saludo reglamentario se volvía más corto, o directamente se omitía, no por falta de disciplina, sino por cansancio profundo. Por una certeza compartida, ya no quedaba nada que custodiar. Quienes aún intentaban mantener el protocolo eran vistos con una mezcla de respeto y desconcierto. Era como si interpretaran una obra cuya audiencia ya se había ido. Se les observaba con una especie de compasión silenciosa, porque todos sabían que en el fondo ya no había mandos reales, solo funciones repetidas, y que cada quien, incluso los más leales, estaba decidiendo qué hacer con su última jornada. El contraste entre las declaraciones públicas y las decisiones privadas se volvió abismal. Hitler, en sus últimos días, dictaba testamentos políticos. Hablaba de traiciones internas, de planes para el futuro del pueblo alemán. Pero quienes lo escuchaban sabían que eso ya no era una estrategia, era un acto simbólico, un último intento de moldear su recuerdo. Y muchos, aunque fingían tomar nota con seriedad, miraban de reojo el reloj o el suelo. Mientras tanto, entre los muros del búnker, la ideología comenzaba a disolverse en lo humano. Ya no se hablaba de raza, ni de destino, ni de victoria. Se hablaba de rutas de escape, de mapas viejos, de túneles colapsados, de nombres que podrían ayudar si aún vivían. Se hablaba de hambre, de sueño, de miedo. El lenguaje del fin reemplazaba al del poder. El gran contraste ya no era entre cargos ni entre rangos. Era entre quienes aún creían en el delirio y quienes solo querían sobrevivir al silencio. En los últimos días, el Führerbunker dejó de parecerse a una sede de gobierno. Ni siquiera conservaba ya la apariencia de un refugio estratégico. Se convirtió más bien en un espacio de tránsito hacia la nada, una estación final donde los itinerarios se bifurcaban en 3 direcciones: quedarse hasta el final, desaparecer por las sombras o buscar una improbable salida. Las jerarquías que alguna vez habían marcado cada aspecto de la vida allí comenzaron a diluirse. Los títulos importaban menos que la voluntad individual. Nadie daba ya instrucciones para el futuro. Solo se hablaba del presente inmediato. ¿Queda agua? ¿Queda comida? ¿Quién saldrá hoy? El poder, que siempre se había entendido como control,
ahora se manifestaba como decisión personal: quedarse o partir, hablar o callar, vivir o morir. Algunos decidieron quedarse por convicción, otros por miedo, algunos porque no sabían a dónde ir, y otros porque no podían abandonar a quienes amaban. Pero incluso dentro de ese grupo había grados. Estaban los que sostenían la disciplina hasta el final, se vestían con su uniforme impecable, pulían sus botas, ordenaban sus papeles. Y estaban quienes simplemente se sentaban en silencio junto a una taza vacía, esperando. La figura de Hitler, cada vez más ausente, dejó de ser un centro gravitacional. Ya no convocaba reuniones, no caminaba por los pasillos. Sus últimas apariciones eran breves, tensas, sin contenido real. Aún así, su presencia pesaba, no por lo que hacía, sino por lo que simbolizaba. El fin inminente, la ruina hecha carne. Verlo era enfrentarse con la derrota sin metáforas. A medida que el sonido de los disparos en el exterior se volvía más cercano, más continuo, más agudo, las interacciones se acortaban. Los diálogos eran funcionales. Aquí está el café. El informe está sobre la mesa. El acceso norte ha sido bloqueado. Los saludos eran solo un gesto de cabeza. Las despedidas, casi inexistentes. Muchos comenzaron a organizar sus pertenencias. Algunos hacían maletas pequeñas, como si fueran a tomar un tren. Otros escribían cartas que dejaban sobre sus camas. Unos más se cortaban el cabello, se afeitaban, se vestían como si salieran a la calle, aunque no había calle a la que salir. Era una preparación simbólica, una manera de asumir que el ciclo estaba por cerrarse. Los niños Goebbels seguían presentes, jugando en silencio. Sus risas se escuchaban desde los corredores. Algunos evitaban cruzarse con ellos. Otros los miraban con ternura culposa. Sabían lo que se avecinaba. Y ese conocimiento no hacía más que profundizar la grieta entre apariencia y realidad. Nadie intervenía. Nadie decía nada. Pero todos sabían. Cuando finalmente llegaron las decisiones irreversibles, el matrimonio de Hitler y Eva Braun, el suicidio pactado, las instrucciones sobre los cuerpos, la atmósfera se volvió casi irreal. Quienes aún quedaban sabían que estaban participando en un acto de cierre total. No era una ceremonia, no era una rebelión, no era una rendición. Era un descenso voluntario a la clausura. Después de las muertes, el búnker se volvió aún más silencioso. Se hablaba menos, se caminaba más despacio. Algunos lloraban en rincones oscuros. Otros simplemente miraban al suelo. Nadie alzaba la voz. No quedaba nada por ordenar. No quedaban decisiones por tomar. Los últimos en salir lo hicieron casi sin despedirse. Solo algunos se cruzaron una última mirada, un gesto de cabeza, un cuídate susurrado, y luego el vacío. Cuando el Ejército Rojo ingresó al complejo días más tarde, encontró cuerpos, objetos dispersos, documentos quemados, rastros confusos, pero más allá de lo tangible, lo que flotaba era una sensación. Allí había terminado algo más que un régimen. Había terminado una estructura mental, una forma de concebir el poder como absoluto, una ilusión de orden que no sobrevivió ni a su propia maquinaria. Y en ese espacio sellado bajo tierra, donde jerarquías rígidas habían dictado el destino de millones, solo quedaban huellas humanas, no estandartes, no gritos, no arengas, solo restos. Tras la caída total de las jerarquías, cuando el búnker se convirtió en un recinto de vacío más que de mando, comenzaron a emerger los últimos detalles, esos que no aparecen en los mapas ni en los partes de guerra. Pequeños gestos finales que no fueron parte de ninguna orden, ni quedaron escritos en documentos oficiales, pero que hablaban más que cualquier manifiesto. Quien limpiaba los platos siguió haciéndolo hasta el último día. Una secretaria dobló cuidadosamente su abrigo y lo dejó sobre la silla donde solía sentarse. Otro colocó su diario bajo la almohada. Un soldado raso, antes de huir por uno de los túneles, limpió con la manga una fotografía enmarcada que había quedado en un escritorio vacío. Nadie le dijo que lo hiciera. Nadie lo vio, pero lo hizo. Estas acciones no hablaban de lealtad ni de obediencia.
Eran la expresión última de humanidad, intentar dejar las cosas en orden, como si fuera una casa, como si alguien fuera a volver. Y aunque sabían que eso no ocurriría, los gestos persistieron. Pequeños rituales de despedida sin destinatario. En los días posteriores a la muerte de Hitler y de los Goebbels, los pasillos se volvieron cada vez más deshabitados. Cada puerta cerrada era una renuncia. Cada luz apagada, un eco menos. El sonido de pasos ya no reverberaba. El aire, aunque aún era respirable, parecía más denso, más estancado. Las habitaciones olían a papel húmedo, a ropa usada, a metal frío. Se abandonaron objetos personales, peines, cuadernos, cartas sin enviar. Se dejaron colillas de cigarro aún tibias en los ceniceros, relojes que marcaban la hora en que fueron dejados, tazas con el fondo reseco de un último sorbo. En los cajones, trozos de pan duro envueltos en papel, fragmentos de periódicos antiguos, botellas vacías. Estos residuos no tenían valor histórico en sí mismos, pero al contemplarlos como hicieron luego los primeros soldados soviéticos y más tarde los historiadores, se podía trazar un mapa emocional del encierro. No el mapa del búnker como estructura militar, sino del búnker como espacio humano. Un lugar donde, en medio del desastre, algunos aún buscaban sentido en los detalles mínimos. En esas horas finales, muchos se miraron por última vez, sin saberlo. No hubo palabras solemnes, no hubo abrazos largos, solo miradas que duraban un segundo más, respiraciones sostenidas. Tal vez una lágrima que no se dejó caer del todo, porque hasta el llanto, en ese contexto, parecía una forma de admitir lo que nadie quería decir. La historia suele contar finales con números. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos escaparon? ¿Cuántos firmaron? ¿Qué documento? Pero en el búnker, el verdadero final se expresó en lo intangible, en el sonido del último portazo, en la luz que se apagó sin que nadie estuviera para encenderla de nuevo, en la silla que quedó corrida unos centímetros después de que alguien se levantó por última vez. Ese era el verdadero contraste final, entre la maquinaria ideológica que aspiraba al dominio total y la fragilidad última de una taza olvidada, de una cama sin hacer, de un silencio que ya no contenía discursos, sino solamente ausencia. Y aunque todos sabían que el mundo afuera seguiría girando con otros nombres, otras fechas, otras historias en el interior del Führerbunker, esa última semana, esa última hora, ese último aliento, no era historia aún. Era simplemente la vivencia contenida de unos cuerpos humanos que no sabían cómo salir, ni cómo quedarse, ni cómo desaparecer sin dejar rastro. Cuando pensamos en los grandes colapsos de la historia, es fácil imaginar explosiones, gritos, banderas caídas. Pero a veces, el final llega de forma más silenciosa, más lenta, más humana. Así fue el búnker. No un grito, sino un eco. No un derrumbe, sino una lenta evaporación. Allí no se terminó solo un régimen. También se deshizo una forma de pensar el poder como invulnerable. En esos pasillos de concreto agrietado, no había héroes ni grandes discursos. Había cuerpos cansados, manos temblorosas, pasos contenidos y decisiones pequeñas tomadas en voz baja. Y aunque todo aquello sucedió bajo tierra, hace ya muchas décadas, algo de ese encierro sigue latiendo. Porque lo que pasó allí no es solo parte de los libros. Es también una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder se convierte en culto, cuando la verdad se sustituye por consignas y cuando el silencio se convierte en ley. Hoy, sobre ese mismo lugar, hay edificios, autos, árboles, hay niños jugando, hay bicicletas que pasan, hay personas que miran el mapa y siguen de largo. Pero bajo esa acera común, aún existe el vacío. No el vacío físico, sino el simbólico. Ese que recuerda, sin palabras, lo que fuimos capaces de construir y de destruir. Así que si esta noche duermes tranquilo, si el techo sobre tu cabeza no es de concreto armado, si puedes abrir una ventana y dejar entrar el aire, recuerda, hubo quienes no pudieron hacerlo. Hubo quienes, hasta el último instante, intentaron mantener su humanidad en la sombra. No siempre lo lograron,
pero lo intentaron. Y eso también es historia. Si esta narración te acompañó hasta aquí, gracias por quedarte. Este canal existe para ofrecerte historias que no gritan, que no corren, que no te apuran. Solo susurros largos desde el pasado para ayudarte a desconectar, a respirar y quizá a dormir un poco mejor. Si esta historia te ha resultado útil, te invito a apoyarnos con un me gusta, a suscribirte para recibir más relatos como este y a compartirlo con alguien que también busque una voz tranquila antes de cerrar los ojos. Nos encontraremos muy pronto en otra historia que camina despacio. Buenas noches y que descanses.